Diumenge a les 12, compromisos per l'Espanyol B i el Juvenil A. Els de David Gallego reben el Conquense, mentre que els de Moisés Hurtado viatgen a Saragossa per jugar davant l'Olivar. El femení juga l'ASM Women's Cup 2019 davant l'Asfar. L'Espanyol B, que es troba en una bona dinàmica, s'enfronta al Conquense, un rival que ha canviat molt, com avisa el tècnic David Gallego. Prevé un partido sumamente complicado. Es un rival que cambia de entrenador, que hace un 5-4-1, que disfruta muchísimo defendiendo, que se junta mucho, que es muy difícil estirarlo y recibir entre líneas, que arriba atrás son muy contundentes y muy sólidos, que para ganarles tienes que hacer cosas muy bien porque ellos no te van a regalar absolutamente nada. O sea que es un equipo que con el cambio creo que le ha venido francamente bien por la propuesta que hay ahora, que era diferente a la que tenían antes, ¿no? Y en este sentido se ve, y además se ve un equipo en un estado emocional i físico importante. El Juvenil A, per la seva part, viatja a Saragossa per jugar davant l'Olivar. Moisés Hurtado avisa que és un equip perillós perquè juga sense pressió. El saberse levantar contra un rival que es muy complicado, que estuvo a punto de ganarle en campo del Zaragoza, que es un rival que ahora mismo juega sin presión porque tiene muy difícil salvarse y que va a salir sin ningún tipo de miedo. Y nosotros, yo les he comentado, digo, si se ganan los 5 partidos probablemente seamos campeones. Somos el único equipo que lo ha hecho y lo podemos volver a hacer. El femení, per últim, juga contra l'Asfar, un amistós a Casablanca. Salvador Jaspe, entrenador perico, explica que l'experiència està sent molt positiva. En principio vamos a probar cosas, ¿por qué? Porque el miércoles que viene nosotros tenemos un partido muy importante de Liga y bueno, también quiero dar minutos a jugadoras que quizá tienen menos minutos en Liga y verlas un poquito más. Y yo creo que ellas están muy receptivas en ese sentido y bueno, el hecho de salir del país y que las vean en otro país, otra cultura, bueno, ellas quieren siempre mejorar y quieren eso, igualdad, igual que los chicos se van a otros países, ¿por qué no? Ellas pueden hacerlo. I si no et vols perdre cap partit, consulta la nostra agenda.